Aquí estamos, aquí seguimos en Political. Gracias por continuar con nosotros, por escucharnos en vivo a través de KQ 94.5 y por vernos en De Último Minuto TV. Somos Political con K. Es el momento de Liceo Almanzar García. Political. Bueno, el panorama sigue activo, el panorama internacional, me refiero. Ayer se dio a conocer un plan de 28 puntos para que presente el presidente Trump para resolver el problema de Ucrania, de la guerra en Ucrania. Prácticamente le ha dado un ultimátum a Volodymyr Zelensky, que ha reaccionado de una forma un poco reclamando la impotencia, ¿no? Diciendo que aún el acero, utilizó esta frase, dice que aún el acero con su alto nivel de resistencia tiene debilidades, refiriéndose a Ucrania. Bueno, el plan básicamente son 28 puntos, es muy largo para entrar en detalle, pero lo que implica de forma principal es que Ucrania tendrá que ceder los territorios ocupados por Rusia hasta el momento. Y no solo esos territorios, sino otros territorios contiguos a los que ya tiene Rusia ocupados al momento. Ese plan implica que se celebren elecciones en Ucrania en 100 días. Oigan esto, elecciones presidenciales 100 días después de firmar el acuerdo de paz, donde Zelensky podría perder el poder. Entonces, es lógico que la reacción sea tratar de boicotear esos acuerdos de cualquier manera, porque eso puede implicar la pérdida del poder. Obviamente, Zelensky no goza del aprecio del presidente Trump. Hemos visto ya que han tenido intercambios. Ese plan quiere bloquear, promover una modificación constitucional en Ucrania que le prohíba el ingreso a la OTAN a Ucrania de forma definitiva y que valide la cesión de los territorios ocupados por Rusia en la actualidad. Además de eso, también pudiese abrir el paso para que Ucrania entre a la Unión Europea, cosa que los europeos también ven con cierta reticencia, porque Ucrania solamente estaba, antes del inicio de las hostilidades, de la guerra, de la ocupación rusa, Ucrania solamente estaba 4 posiciones encima de República Dominicana en los índices mundiales de percepción sobre corrupción. O sea que era un país considerado altamente corrupto. Y lo es todavía más ahora cuando se ha recibido tantos miles de millones de dólares con poca o ninguna fiscalización en su uso. También pone un tope a las Fuerzas Armadas ucranianas. No podrán tener más de 600,000 efectivos. Se le pondrá un tope en ese plan. Trump le ha dado una semana a Zelensky para responder al plan. O sea, le ha dado un ultimátum y ha dicho que Ucrania tendrá que ceder territorio. Le preguntó un periodista de Fox que si implicaba perder territorio y él dijo que sí, que tendrá, se usó esa misma palabra, que Ucrania tendrá que ceder territorio. Entonces, con ese tono enérgico, con una semana de plazo, veremos cómo reacciona Ucrania en esa dirección. También, y pasando a este lado del mundo, siguiendo con Estados Unidos como eje común de las dos noticias, el incremento de la presión militar sobre Venezuela es una realidad. Estados Unidos ha estado amasando tropas, aviones de combate que están posicionados en Puerto Rico. Ha estado también incrementando su presencia naval y tratando de estrechar el cerco que hay a Nicolás Maduro, quien a su vez tiene personal ruso militar que está desplegado en Venezuela entrenando y dando apoyo técnico a las FAMB, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Hace 2 días, María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, publicó un documento de una especie de manifiesto refundacional de la República
Bolivariana de Venezuela, que es una especie de documento ideológico de cuáles serán los fundamentos de la nueva etapa que se iniciaría con la salida del régimen de Maduro. Vamos a ver cómo todo esto se desarrolla. El documento está cargado está asumiendo unos supuestos de colaboracionismo, o sea, para decirlo en términos llanos, el documento asume que gente que tiene 20 y tantos años en el poder, de la noche a la mañana va a volverse dócil y va a colaborar de forma pacífica y va a permitir que lo defenestren y lo desconsideren del nuevo régimen que llegue, porque la ruta no está clara de qué va a pasar después. Se dice que hay un plan para las primeras 100 horas, para los primeros 100 días, por eso no se sabe el nivel de apoyo con el que cuenta lo interno, sobre todo en las estructuras medias de todos los estamentos venezolanos, no solo el militar, porque ahí tendría que entrar el poder legislativo, el poder, el poder judicial. En Venezuela hay 5 poderes en la Constitución, no 3 como aquí, sino que 5. Y habría que comprometer a todo el mundo en esa dirección. Hay que ver qué fórmula se va a usar para proclamar si el resultado electoral que se dio recientemente se va a utilizar, si van a hacer elecciones nuevas. Todo eso está por definir. Si van a utilizar los canales de sucesión regular presidencial, o sea, si es Delcy Rodríguez la que va a convocar elecciones, como dice la Constitución venezolana, o si simplemente se le va a dar de lado a todo el orden constitucional y se va a instaurar un nuevo orden. Hay que ver todo. ¿Cuáles son los 5 poderes de Venezuela? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder popular, se llama poder popular, hay un poder popular electoral. Ajá. Y hay un poder popular como, no recuerdo el nombre exactamente, pero es un poder como de control y fiscalización que tienen, son 5 poderes que hay ahí. Entonces esos 5 poderes son los que están obviamente controlados todos por el madurismo, ya no el chavismo, sino el madurismo, y habría que ver qué se va a hacer con toda esa gente. Hay que ver qué se va a hacer con el fiscal general. O sea, el panorama institucional en Venezuela no es fácil. Yo creo que lo que sale más barato ahí, Está complicado. lo que sale más barato ahí es negociar con Maduro para que renuncie y que entonces Delcy Rodríguez, Yo creo que eso va a pasar. se está hablando incluso de que Turquía pudiese ser un destino para el exilio de Maduro. Oíste, Eliseo, ahí en Venezuela están igual que aquí, el poder ciudadano y el electoral, el poder electoral. Sí, no, pero aquí el poder electoral no es un poder. No, yo digo allá, Okay. allá, aquí Sí, está, sí, allá sí, está sí, poder ejecutivo, poder Sí, legislativo, poder judicial, Es poder ciudadano de y que yo qué cosa. poder ciudadano y poder electoral. Ajá. Poder ciudadano y poder electoral. Entonces, yo creo que lo que sale más barato ahí es negociar con Maduro para que renuncie. No, que renuncie. Sí, llevárselo. Y si renuncia, porque la Constitución venezolana establece que si él muere o renuncia o queda incapacitado permanentemente, la vicepresidenta, La primera vicepresidenta. sí, que es Delcy Rodríguez, que es nombrada por decreto, Exacto, por decreto. esa estaría encargada de convocar a elecciones. Tiene un plazo para eso. Por eso es que Maduro, Permiso, astutamente, eso sería en el segundo, ¿cómo se dice? Si en los primeros 3 años ella asume. Exactamente. Si en los segundos No, 3 años ella asume y convoca. Ajá. Si ella en los asume. segundos 3 años ya termina el periodo. Termina el periodo. Por eso es que Maduro le plantea a los Estados Unidos renunciar en 2 años, para que entonces el periodo completo, que es una fórmula también. Ahora, Estados Unidos se dice que rechazó la para fórmula. que ella asuma y termine el mandato y no se vea necesariamente compelida a convocar nuevas elecciones. Exactamente. Pero lo que se está, la otra opción es sacarlo del poder o que renuncie, y ahí entonces ella asumiría y convoca tiene elecciones. la obligación constitucional, no tiene más salida que convocar elecciones. Ahora yo te pregunto, y les pregunto a ustedes dos, el problema ahí no es celebrar elecciones, ¿quién va a contar los votos? ¿De quién va? ¿Entiendes? Porque elecciones celebraron. Claro, ¿quién va a contar los votos si Venezuela, por ejemplo, no tiene supervisión internacional? Porque el que decide
la supervisión internacional en unas elecciones es el órgano electoral del país. Porque ya habrá que ver si eso va encerrado en los términos del acuerdo, porque ahí entonces tendrían que sacar a Amoroso, que es el presidente de la Junta. ¿Quién lo va a sacar? No, pero que eso tendría que estar estipulado dentro del acuerdo. Pero yo te pregunto, sacar a Maduro, si el líder de esa facción se va. No, pero te digo, sacar a Maduro, el supuesto líder. Está bien. Sacar a Maduro. Ok, sacate a Maduro. ¿Y qué tú vas a hacer con Diosdado? Es lo que te digo, no significa necesariamente que tú erradicaste esa maldad de Venezuela, porque ahí va a quedar el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, que tiene todas esas raíces del madurismo. Tú tendrías que prácticamente que tú tendrías que refundar todos los poderes del Estado y reformular antes de llamar a un proceso electoral para tú garantizar el equilibrio, con la salvedad de que si pudiesen acordar que no sea un proceso electoral, sino que Edmundo González asuma la presidencia, porque él fue el eventual ganador y él cuenta con la favorabilidad de todos los presidentes de la región. Ese es el problema de eso. La solución institucional ahí es compleja y Maduro lo sabe. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que él está negociando a ver cómo sale y dejar el rancho ardiendo. Eso yo les adelanto y a los amigos venezolanos que nos ven, eso no va a ser un proceso fácil. Vienen horas difíciles, mucho más difíciles que la que está viviendo Venezuela ahora. Porque obviamente hay una guerra de intereses. María Corina Machado lo que ha ofrecido es privatizarlo absolutamente todo en Venezuela. O sea, abrir las compuertas y ese no va a ser un proceso fácil. Abrir la puerta a la inversión, Eliseo, a la capitalización, porque es que Venezuela, la riqueza la tiene, la riqueza en Venezuela la tiene, no llegan a 10 gente lo que tiene la riqueza de Venezuela. Tú no sabes, eso tú no lo sabes. No, eso es lo que te digo, nadie lo sabe, porque uno no tiene. ¿Y en Estados Unidos? Uno no tiene, sí, pero está mejor distribuida el asunto. Sí, uno claro, no tiene, es cierto, yo no lo niego. Uno no tiene los balances de la cuenta. Pero en Estados Unidos y en la mayoría de países, la distribución de la riqueza está así, como en una pendiente. Pero en Venezuela está, o tú estás aquí o estás en el fondo. Es que eso es lo que. Yo no sé si es así o si no es así. ¿Entiendes? Ahora, eso habrá que verlo. Habría que ver. Habría que esperar. Habría que ver qué tan desigual es Venezuela, comparándolo, pero no, hay que verlo, Eliseo, yo no estoy diciendo que no. Eliseo, pero eso es lo mismo venezolano, porque uno desde aquí tiene una apreciación de acuerdo a los números de estadística. Y el que se va de aquí dice que esto está bien. No, pero lo que... Este país está bien económicamente y la gente se va. Eliseo, lo que se ve. Lo que te enseñan. Y lo que se ve, gente que vienen de allá bien. Y gente y el dominicano que se va por la vuelta por México. Eliseo, Eliseo, no ha sido un éxodo tan masivo que así. No, Eliseo. ¿Tú sabes cuánta gente se va de aquí? Sí, pero los venezolanos no se van porque no pueden, no tienen forma. Pero, bueno. Y aquí, por cada cuánta gente tú ves gente incluso comiendo de... No, Eliseo, Eliseo, Jonathan. El crecimiento económico de un país puede ser un factor, pero no es el único. No es el único, aquí en periodos donde la economía ha crecido más de 5% anual, por años corridos, aquí la gente se sigue yendo igualito. No, porque el tema del crecimiento económico se manifiesta a través de la distribución de la riqueza. Aquí el crecimiento económico se manifiesta mientras más usted tiene, más usted crece. Eso es perfecto. Sí, porque hay un problema de concentración. De concentración de los recursos. Entonces, que es el mismo problema que puede estar teniendo Venezuela. Pero ahora. Que allá no hay. Eliseo, ¿tú sabes lo que dice que un profesor ganando de que $20? Bueno. De que $10. Óyeme, Eliseo. Es cierto. Eso. Óyeme, un médico ganando $3. Si fuese así, es cierto. Es un problema. Si fuese eso así. Eso es lo que evidencia. Así, hay evidencia de eso. Bueno, si fuese. Vuelvo y te digo. El madurismo puede que esté en minoría y que la gran mayoría de la población esté pasando la de Caín y que la de Abel, porque Caín fue que mató a Abel. Pero
ese régimen tiene una base de apoyo. Pero claro, importante, claro. Pero aquí Trujillo tenía una base de apoyo. Exacto. Guardando distancia, tú sabes, porque Exacto. hay un grupo de gente. Entonces, no todos los venezolanos. No todos los venezolanos están tan mal como se dice. No hay nadie tan malo que no tenga una base de apoyo. Que hay una alta migración. Estoy de acuerdo, sí. Sí, ten en cuenta que los venezolanos entraban hasta el otro día a la Unión Europea sin visa. ¿Tú sabías eso? Claro. ¿Tú sabías eso? Sí. Pon eso aquí en República Dominicana para que tú veas cuánta gente se va. Ponlo. Es un poco. Pon eso. Pon eso aquí para que tú veas cuánta gente se va. Eliseo, es un tema. Se te va un millón de gente. Es un tema primero, un tema de cultura. Bueno. Es un tema de cultura migratoria. Y segundo, el dominicano es un ser especial, que independientemente siempre cree, y eso es bueno, que puede mejorar, que puede estar mejor. Claro. Ahora, tú ves la degradación económica, social y en todos los aspectos que ha tenido Venezuela en los últimos 40 años, 30, 40 años. Yo creo que eso yo no recuerdo haberla visto en ninguna parte, esa vaina. Venezuela era la taza de oro de América, eso era... Pero ¿cuándo era la taza de oro de América? Eliseo, pero a final de los 80 y a principios de los 90 emigraban allá a trabajar en busca de mejor vida. Sí, claro. Y eso estaba bien. En un boom petrolero que hubo en los 70. Ahora, bueno, pero al chavismo lo trajo. ¿Tú sabes qué fue lo que trajo al chavismo? Pero es lo que te estoy diciendo. La degradación de Venezuela fue lo que trajo al chavismo. Claro, de Carlos Andrés Pérez y ese grupo que se robaron. Y Caldera Carlos Andrés Pérez se robaron el país. No, y acabaron con la institucionalidad y con todo. No es que el modelo no servía, como no sirve el de ahora. Pues es un país que vive de un solo producto. Sí, pero hay un boom. Sí, pero el máximo productor de petróleo de la región, está Eliseo. Está bien. Y el petróleo solo no da riqueza. Era un bien preciado, que en ese momento no existían los combustibles. ¿Tú sabes cuánto costaba un barril de petróleo en el 75? $100 de esa época. Sí, pero cuando Venezuela era uno de los mayores productores del mundo. ¿Cuánta energía alternativa teníamos en ese ninguna. momento? Entonces, por eso se podía. Precisamente. Hubo una década de oro donde se volvieron ricos. Entonces ahí, y no aprovecharon esa riqueza. Exacto, porque se concentró. Entonces ahí cobra más importancia lo que tú dices de María Corina Machado. En ese momento, Venezuela tenía el petróleo, que no había energía alternativa. El petróleo era la única fuente y ellos son uno de los más grandes productores de petróleo del mundo. Ahora hay un sinnúmero de energía alternativa. Por lo tanto, el petróleo va perdiendo fuerza. ¿Tú sabes quién se lleva el 40% del chin de petróleo que sacan los venezolanos? Chevron. Bueno, pero por eso mismo, entonces los norteamericanos se llevan ese monto. El petróleo ya no es la única fuente de energía como era en ese momento. Entonces, ¿qué se necesita? El país destruido. En lo que se puede ver y en lo que dicen gente que viven allá de diferentes estratos sociales, hasta gente rico. Hay gente, Eliseo, hay gente en cárceles que son sometidas a tortura simplemente por adversar al régimen. Y eso comprueba. Es una discusión filosófica profunda, Jonathan. Gente presa por adversar al régimen. Hay muchos países latinoamericanos. Perfecto. El Salvador es un modelo de democracia. Sí, y está lleno de presos. No es un modelo de democracia. Bueno, para mucha gente. Yo siempre lo he dicho. Para mucha gente lo es. Bukele, a la larga le va a salir caro al pueblo del Salvador. Tú sabes que, y yo estoy esperando eso. Ojalá y Dios me mantenga vivo. En estos días yo estaba viendo unas estadísticas de las personas presas por temas de libertad de expresión. ¿Tú sabes cuáles son los dos países que tienen más gente presa por tema de libertad de expresión? Estados Unidos e Inglaterra. ¿Viste? Tienen más presos que China, que Corea del Norte. Entonces, ¿qué países son más libres? Porque si para tú decir que tú eres libre, tienen miles de gente presa por problemas de libertad de expresión. Entonces, ¿cuál es tu noción de libertad? Entonces, Eliseo, ¿Sabes que Inglaterra tiene más presos por tema de libertad de expresión que China? Es una paradoja. Entonces, Eliseo, tomando en cuenta, yendo un poquito atrás, un enfoque económico, entonces ahí tú no estás de acuerdo. El único producto que tiene Venezuela es el petróleo. Y oro. El petróleo y oro. El petróleo ha caído porque hay más fuentes de energía alternativa. Entonces tú no estás de acuerdo con María Corina con la recapitalización. El petróleo ha caído. ¿Tú sabes por qué? ¿Cuál es el target? Si tú tienes el petróleo barato, tú eliminas a dos de tus enemigos principales, uno que es enemigo frontal y otro del que tú no tienes control, que son Irán y Rusia.
Pero entonces ahí estaríamos de acuerdo. Si el petróleo sube, Putin se empodera. Se vuelve ahí inmanejable. Tú estarías de acuerdo con la capitalización de la empresa, de las instituciones públicas y de todo lo demás en Venezuela, porque ya su única fuente de ingresos no es tan fuerte y tan sólida. Bueno, lo que yo estoy de acuerdo con el libre mercado. Exacto, con la capitalización, María Corina. Para mí esa es la mejor alternativa para Venezuela. Con la industria privada. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con que a la gente le digan que su único problema es que Maduro está ahí. Y que sacándolo se resuelve todo. Porque no es así. Viene un periodo de transición largo y difícil que va a requerir el diálogo y el entendimiento en Venezuela. Political.